la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. Descolonizar la educación. Verdaderamente debemos trabajar en descolonizar la educación en sus diferentes componentes, en el aspecto curricular, en el aspecto administrativo, en el aspecto institucional, en el aspecto pedagógico. Actualmente en la malla curricular se encuentran insertados y se va desarrollando de manera favorable diferentes áreas de saberes y conocimientos. Pero para responder a la realidad del sujeto, debemos de insertar, implementar dos áreas de saberes y conocimientos en la malla curricular, que es la investigación y el uso de la tecnología. También debemos descolonizar la compra de textos de aprendizaje. Generalmente a principio de año, diferentes editoriales hacen propagandas para vender sus textos. Los maestros adquieren estos textos en coordinación con los padres de familia. Pero la propuesta para descolonizar esta forma de trabajo es que los maestros durante la gestión escolar elaboren sus propios textos de aprendizaje y a la culminación de la gestión escolar puedan presentar su texto ante el director de la unidad educativa para que el director valore y socialice el material producido por el maestro en un consejo técnico pedagógico de maestros. De igual manera, se debe descolonizar la producción de materiales educativos producidos por diferentes empresas. Los maestros tienen que construir sus materiales didácticos con recursos del contexto. De igual manera, se debe descolonizar la evaluación tradicional que sigue vigente en nuestra realidad. La propuesta es que la evaluación sea una liberación y salir de la educación bancaria, que la evaluación ya no sea para castigar a estudiantes buenos y malos. En lo administrativo, los directores, sí, en sí, algunos directores como distritales, como otras autoridades, deciden de manera individual de implementar diferentes proyectos o actividades sin tomar en cuenta a los actores educativos. Por esa razón, es necesario que las decisiones para transformar la realidad de la comunidad educativa es tomar en cuenta la participación de los actores educativos. En lo institucional, sabemos muy bien que los gobiernos municipales son los responsables en realizar mantenimiento y la cancelación de los servicios básicos. Mi propuesta es que para descolonizar, es que se cree el nuevo programa de bono de infraestructura, donde el director tiene la responsabilidad de administrar estos recursos para realizar mantenimientos, compras de muebles y la cancelación de los servicios básicos. En lo pedagógico, en la concreción curricular, continuamos todavía con ese enfoque tradicional occidental. Seguimos trayendo los contenidos foráneos a nuestra realidad, desconociendo aquellos contenidos de nuestros pueblos andinos y amazónicos. La propuesta para descolonizar es que el maestro trabaje con una conciencia crítica, con responsabilidad en la transformación del estudiante. Finalmente, debemos descolonizar la forma de pensar de los maestros, padres de familia, estudiantes y otros sujetos. Los padres de familia valoran más a esa educación tradicional. Los maestros continúan todavía en su mayoría con ese pensamiento colonial que les hace difícil salir de ese pensamiento para conseguir esa transformación en lo holístico y en lo integral. El sujeto de colonial en la educación del Estado plurinacional.
El Estado tiene su objetivo de formar a mujeres y varones que tengan capacidades en cuatro dimensiones. En la dimensión del ser, el sujeto tiene que desarrollar valores, principios y éticos morales. Tiene que mostrar sus sentimientos, emociones con verdades y no pueden estar fingiendo como en la actualidad muchos lo hacen. De igual manera se debe desarrollar la capacidad en la dimensión del saber, desarrollar las capacidades cognitivas. En esta dimensión, el sujeto tiene que realizar un análisis crítico reflexivo de su realidad, tiene que cuestionar esos conocimientos y tiene que encontrar el resultado si es verdadero o falso. De igual manera, tiene que desarrollar su capacidad en la dimensión del hacer, donde el sujeto debe tener habilidades y destrezas. Tiene que ser dinámico y tiene que moverse de un lugar a otro lugar. Tiene que conocer diferentes contextos. También debe desarrollar la capacidad de la dimensión del decidir. En este punto, eh, el sujeto debe aprender a tomar decisiones políticas en transformación, en cambio, de manera individual o de manera consensual. El nuevo sujeto del Estado plurinacional, durante su formación, tiene que prepararse y formarse en bajo las cuatro dimensiones del ser, saber, hacer y decidir para que exista esa descolonización o cambio. Descolonizar el proceso pedagógico. En este momento vamos a hacer una diferencia de la educación tradicional y de la educación decolonial. En la educación tradicional, en algunos ambientes dentro de la norma educativa aún cuentan con poca ventilación, los pupitres se encuentran ordenados en columnas, existen paredes sin pintar, existen materiales didácticos descoloridos eh, construidos en pasadas gestiones. Existen instalaciones improvisadas de la energía eléctrica. Algunos maestros continúan haciendo prevalecer el pensamiento colonial, continúan con esquemas mentales de ser opresores y dominadores. Las planificaciones curriculares en la mayoría lo están realizando con contenidos foráneos sin tomar en cuenta los contenidos de los pueblos andinos y amazónicos. Los procesos pedagógicos eh, lo están realizando mecánicamente, donde el estudiante tiene que realizar la memorización y la copia de textos. Las evaluaciones, como siempre, lo están clasificando para diferenciar a estudiantes buenos y malos. En lo de colonial, los ambientes tienen que tener buenas ventilaciones, debe existir espacios, y debe haber plantas, los pupitres deben estar ordenados de manera circular, las paredes deben estar pintadas de acuerdo a la psicología de los estudiantes, los materiales tienen que ser producidos con recursos del contexto, los sistemas eléctricos, los interruptores como enchufes tienen que estar instalados en lugares adecuados y seguros. Algunos maestros ya van trabajando con el pensamiento integrador holístico, van integrando los saberes y conocimientos ancestrales y científicos, van fortaleciendo la igualdad, la equidad y la libertad de pensamiento en los estudiantes. Los actores educativos están elaborando un currículum diversificado que tiene que responder a la realidad y a las problemáticas de su comunidad.
Durante los procesos pedagógicos se debe desarrollar el análisis crítico reflexivo de manera comunitaria en el curso para que el estudiante pueda construir buenos conocimientos. La evaluación se tiene que convertir en un instrumento pedagógico para el docente porque a través de este instrumento podemos realizar retroalimentación, podemos potenciar la construcción de conocimientos en los estudiantes